del Cardenal. Ya, Macarena. Oiga, no se me vaya, porque voy a introducir acá un debate que está caliente en la red, que usted lo planteó ahí en su presentación, ¿no? Está amenazada la libertad de expresión luego de que el gobierno anunciara que va a hacer una especie de vigilancia, dijo la ministra. Me asustó tanto esa palabra. Seguimiento, aclaró después. Observación, se dijo a continuación, se ha ido suavizando, pero está que arde el debate. Y hemos invitado a conversar este tema, porque nos parece muy importante, con el abogado Claudio Magliona, que es experto en materias de tecnología, académico de la Universidad de Chile y además ha trabajado mucho el tema de propiedad intelectual. Así que, abogado, muchas gracias por venir a aclararnos este concepto. Pero, mire, la ministra dijo que se va a hacer una especie de vigilancia de las opiniones. La palabra... Pero, por otro lado, aclara que, ¿no es cierto?, que quiere saber qué está opinando la gente porque para el gobierno es importante hacerlo. ¿Eso es legal o es ilegal? Depende. Aquí va a tener que depender respecto a la forma en que ellos recogen la información. Lo primero, antes de entrar al fondo, si que es legal o ilegal, tenemos que dar una expectativa. Expectativa de privacidad. ¿Tenemos privacidad o no? El hecho yo de salir a la calle siendo un ciudadano regular, normal, ¿no es cierto?, no ostentando un cargo público, ¿significa que yo perdí mi privacidad? El hecho yo de entrar a una red social, ¿significa que yo perdí mi privacidad? Yo creo que no. Yo creo que hay libertades básicas que tienen que ser garantizadas a la persona, que no por el hecho yo por estar en una calle o por el hecho de entrar a internet estoy perdiendo mi privacidad, que es garantía constitucional. Y si el Estado decide que me va a seguir en la red, en donde sea, me va a seguir, me va a vigilar, quiere saber lo que yo opino, ¿no entro en un área a lo menos rara? Entra en un área bastante delicada, porque cualquier restricción a las garantías constitucionales, por ejemplo, afectación de la privacidad de las personas, requieren una resolución judicial que autorice a un organismo, por ejemplo, el fiscal o a la policía para poder tomar esa medida de intervenir comunicaciones. Entonces parece un poco raro que sin autorización judicial o no sé, o bruscamente el gobierno pretenda entrar en este tipo de comunicaciones de la red y empezar. Y lo más importante que sucede acá es que si están entrando a levantar nuestras opiniones, nuestras comunicaciones, ¿se va a levantar una base de datos de eso o no? Yo supongo que lo quieren sistematizar para saber dónde están las tendencias, van a hacer estudios y qué sé yo. Por lo tanto, alguien te vigila, alguien almacena, alguien usa. Entonces, ¿no supone eso? Parece lógico que aquí lo que se va a hacer es que se va a crear una base de datos con información de las personas y sus opiniones. Eso está regulado en Chile por la ley 19.628, ley sobre protección de la vida privada. Y se establece claramente, y en esto, Alejandro, es muy importante identificar cuál es el organismo de gobierno que es el que va a hacer esta recogida de datos. ¿No puede cualquier organismo empezar a recoger datos? No, solamente un organismo puede recoger datos cuando esté dentro de su competencia establecido por ley. Solo así no requiere una autorización por escrito de la persona que autorice el procesamiento y la creación de una base de datos. Si estamos en la situación en que estamos hablando de un organismo público que está recogiendo datos fuera de su competencia, requiere pedir la autorización por escrito de cada una de las personas de Twitter, de Facebook o de cualquier otra red social en virtud de los cuales vaya a crear una base de datos. Ahora, lo más probable es que si se entra a la red, hay mucha gente que entra a la red, pero que tiene una expectativa de que va a circular su información en relativamente anónimo. O sea, yo me llamo Claudio Pérez y doy mi opinión y aquí circula mi opinión, pero si va a estar registrado, eso puede ser inhibitorio. En la medida que la gente se pueda sentir inhibida legítimamente, imagínense un funcionario público, ¿es restrictivo de la libertad de expresión? Yo creo que a la larga lo que sucede acá es que con las nuevas tecnologías, por ejemplo en este caso, cuando tenemos un software de búsqueda, ¿no es cierto?, en que es un software, según lo que informó el gobierno, que va a estar tomando información, si una sola persona entrara a Twitter y empieza a recoger información, ¿cuál es la peligrosidad de esa conducta? ¿No es cierto? Es bien baja. Pero cuando tenemos un software automatizado que va a estar tomando nombres, que va a estar tomando opiniones, toda esta información va a ser procesada. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Se va a quedar solo en esa base de datos o va a ser comunicada a otro organismo público? Yo creo que el tema es bastante serio, como para hacer lo que se llama full disclosure, en el sentido de dar total transparencia respecto a ver dónde van a estar almacenados mis datos, a qué organismo público y cuál es el propósito real que hay y cuál es el organismo público que se hace responsable de esta recogida de datos. Pero efectivamente, el hecho de pensar que 24/7 vamos a estar siendo vigilados en las redes sociales o en la calle. Esto es el libro 1984, ¿no es cierto? Esto es Orwell. Esto es un seguimiento constante. Entonces, a medida que las tecnologías lo permitan, vamos a ser vigilados nosotros, personas comunes, en la calle, porque estamos en la calle, nos pueden poner el día de mañana, va a ser posible que el Estado nos ponga una cámara que nos siga a cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto?, cada vez que salimos de nuestra casa a la calle. ¿Esa conducta sería legítima? Yo creo que no. No porque estemos en un espacio público o en una red pública, nosotros perdemos la expectativa de privacidad respecto de nuestras opiniones.
Ahora, dentro de la red hay información que uno coloca que está abierta, cualquiera se puede bajar, pero la mayoría de la gente en realidad tiene seguidores, tiene acotado su mensaje, circula dentro de ciertos ámbitos, no es para todos. ¿Cómo se garantiza de que el Estado no se va a meter en algo que yo puedo estimar una red de personas que quieren saber mi opinión y que yo quiero saber la de ellos? De mi círculo de amigos, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque uno lo que hace en estas redes sociales es que uno solo permite el acceso al círculo de amigos. De hecho, le pide que se registre. Absolutamente. Claro. Ahora, estos software de recogida de información, ¿cómo funcionan? Es que efectivamente empiezan a recoger la información de las redes sociales y salvo que haya un acceso de clave restringido que no lo permita, no lo va a poder hacer. Pero en eso, volvemos al punto de analizar, a ver, ¿cuál va a ser la forma en que se van a recoger los datos? Y la ley 19.628 es muy clara en señalar que todo tipo de recogida de datos, de procesamiento de datos, de organización de datos, requiere autorización del titular de los datos, salvo que el organismo público actúe dentro de su competencia. Por eso es importante determinar el organismo público que se va a hacer responsable de esta recogida de datos, qué datos personales se van a recoger, a qué organismos se van a comunicar y cuál es el propósito real. Pero yo creo que cuando uno dice vamos a revisar las redes sociales porque queremos escuchar la opinión de los ciudadanos o queremos vigilar, es bastante vago, ¿no es cierto? Y tenemos que dar una justificación de por qué vamos a realizar una actividad. Porque recordemos que ante actividades que atentan contra la garantía básica de privacidad, libertad de opinión, ¿no es cierto?, libertades públicas, si esto se va a infringir requiere una resolución judicial. Si el gobierno pretende realizar una conducta de seguimiento, tenemos que tener claridad respecto a los elementos mencionados para ver si que efectivamente está dentro del marco legal o está fuera del marco legal. Ahora, en general, hay tecnología hoy día que permite a un experto poder meterse incluso en muchas bases de datos. De hecho, cualquiera de nosotros sabe que por comprar en una farmacia uno queda registrado y pueden saber perfectamente en la farmacia qué enfermedad uno tiene por los remedios que compra, y eso va a redes que uno no maneja. Lo mismo pasa con los bancos, puede saber toda la vida de lo que uno consume o no consume, pueden saber cuáles son nuestros hábitos, nuestras enfermedades, nuestros gustos, nuestra forma de vida, etcétera. Eso todo en la red. Eso no se acerca también a esto otro que ahora van a saber qué opinamos, con quién nos juntamos, con quién nos relacionamos. Sin duda, sin duda. ¿Se puede desegregar incluso hasta llegar a la persona o el solo hecho incluso que sea, aunque sea grupal, es un violatorio? Estos programas computacionales lo que hacen es que recogen la información y luego son capaces de crear un perfil humano con la información. ¿Cuáles son los gustos de la persona? ¿Cuáles son las opiniones de la persona? ¿No es cierto? Y son ocupados, por ejemplo, en temas de marketing, para poder saber efectivamente cuál es el producto que le quiero vender a esa persona. También puede ser ocupado en materia, ¿no es cierto?, de seguridad, para dar un seguimiento respecto a la persona, cuál sería su potencial conducta. Son programas computacionales que de información conocida son capaces de extraer información no conocida. Y eso es lo grave, porque llegamos a un punto en que uno tiene derecho a decir qué esfera de mi intimidad, de mi privacidad, yo quiero dar a conocer, ¿no es cierto?, al público. E insisto, y no por el hecho de estar comunicando opiniones en un círculo de amigos en Facebook o en Twitter, o no por el hecho yo de salir de mi casa, salir a la calle, significa que estoy perdiendo mi intimidad, mi privacidad. Interesante, le quiero agradecer a don Claudio Magliona, abogado, académico además de la Universidad de Chile y experto en tecnología, pero también propiedad intelectual, por traernos elementos para formarse una opinión, porque se anunció, me da la impresión que el gobierno lo anunció como tantos autogoles, lo tiró, pero no midieron muy bien las consecuencias que eso puede tener. Vamos a ver si en las próximas horas o días el gobierno precisa más qué es lo que pretende hacer para ver si está dentro de lo legal o está entrando en un campo invasivo. Vamos a abrir el debate.